Vamos con la palabra del Señor. Les recuerdo que estoy en la serie, como en Netflix, estoy en la serie de Derribando Fortalezas. Esta es la cuarta temporada. Derribando Fortaleza. ¿Quiénes de los que están acá han seguido estas 4 predicaciones? Levante la mano, por favor. La mayoría, ¿cierto? Creo que ha sido buena, me han dicho. Qué bueno, qué bueno. Cuando el apóstol Pablo habla de derribar fortaleza, Pablo ocupa una figura literaria para decir que hay ideas, hay razonamientos que se posicionan muchas veces en la mente del ser humano que bloquean nuestra comunión con Dios y bloquean nuestro servicio con el Señor. Fortaleza, en otras palabras, es como un muro que uno va levantando paulatinamente. Por ejemplo, ¿de qué forma? Colocando un ladrillo, tras ladrillo, tras ladrillo. Cada idea que está contra la Escritura es un ladrillo que comienza a posicionarse en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y se manifiestan con las acciones. Eso es una fortaleza. ¿Y Pablo qué dice al respecto? Que tenemos que derribar. Pablo no dice póngale una plantita a la muralla ahí, no. Tienen que derribar, tenemos que derribar toda fortaleza. ¿Por qué? Porque estas fortalezas se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo tiene un trasfondo espiritual de las tinieblas. Estoy recapitulando, lo he dicho como 4 veces, usted se lo sabe de memoria, pero en vista de que hay hermanos que no han seguido esta serie, se lo estoy explicando. Estuvimos señalando que, según el apóstol Pablo, identificó 16 fortalezas que la iglesia de Corintio tenía, ¿cierto? No las voy a nombrar porque usted me imagino que se las sabe de memoria, o las voy a nombrar por aquellos que todavía no siguen la línea, se las voy a nombrar rápidamente. La primera fortaleza que identifica el apóstol Pablo en esta iglesia son las divisiones y contiendas. Identifica el orgullo humano, identifica la naturalización de la inmoralidad. Todo eso ocurría en la iglesia de Corintio. La incapacidad de resolver los conflictos entre los hermanos. Había promiscuidad, habían conflictos en el matrimonio y habían concepto errado de aquellos que estaban en soltería. Había egoísmo financiero. Algunos tentaron al Señor y era una iglesia donde había bastante cagüín. Cagüín, ¿usted conoce el término chileno cagüín? Es muy criollo el término cagüín. Había murmuración. Todo eso es una fortaleza y eso se puede manifestar particularmente en alguien, pero si ese no lo derriba, ¿sabe lo que empieza a hacer? Empieza a compartir los ladrillos con otro. Suele ocurrir que el que tiene una fortaleza de un modo implícito o explícito comienza a colocar los mismos ladrillos en otros. Había una concepción errada respecto a los roles de la mujer y el hombre. Ya en aquel tiempo el feminismo y el machismo estaban en conflicto, términos contemporáneos, pero el espíritu ya estaba ahí afectando la relación entre el hombre y la mujer. Había un concepto errado del amor. Pablo tiene que dar una explicación acerca de la preeminencia del amor y explica respecto al amor que es por sobre todos los amores, que es el amor de Dios. Ese es el amor que debe gobernarnos. Pablo también señala que había una fortaleza de que algunos creyentes aún no creían que Jesús había resucitado. Pablo identifica una fortaleza que es para mí una de las más peligrosas, que es la falta de perdón. Recuerde que el apóstol Pablo había exigido que aquel que había cometido un ilícito en la comunidad de los corintios, suena bonito ilícito, pero era pecado, había tenido una relación de incesto con su madrastra. Los hermanos estaban tan afanados en sus dones carismáticos, hablando en lengua, una iglesia que crecía, una iglesia que estaba dándose a conocer a la región de Corinto,
Pero Pablo dice, ustedes están envanecidos. Están tan envanecidos que no se dan cuenta que hay manifestaciones de pecado y ustedes no la están estorbando. Lo peor que nos pudiera ocurrir como iglesia si empezamos a crecer en volumen, en muchas áreas, en mucha gracia al Señor, es que el pecado lo empecemos a colocar debajo de la alfombra. Y estemos todos celebrando porque somos una iglesia grande, una iglesia, cuidado con ello. La falta de perdón. También el apóstol Pablo identifica una fortaleza que los creyentes estaban teniendo relación de pareja con aquellos que no eran creyentes. En otras palabras, estaban haciendo un acto de unión de luz y tiniebla. A eso se le llama el yugo desigual. Y hoy quiero hablar acerca de la fortaleza que estaba también en los creyentes, en la comunidad de los corintios. ¿Cuál era la fortaleza que había ahí? Aparte de las 14 que nombré, la número 15 era el menosprecio al liderazgo. El menosprecio al liderazgo. Acompáñenme por favor ahí a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 7. Le dice el apóstol Pablo, mira las cosas según la apariencia. Esa es una fortaleza también. Mirar solo superficialmente y no tener el discernimiento del Señor para saber quién está delante de ti. En el contexto se refiere a los líderes. Miran ustedes las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, porque recuerden que el apóstol Pablo era cuestionado y criticado por maestros judíos que miraban con menoscabo al apóstol Pablo diciendo que él no era un apóstol, y además miraban con menoscabo al apóstol Pablo por su apariencia física. Todo da a entender el texto y todo da a entender también algunos historiadores que Pablo no tenía un cuerpo como los griegos miraban a un referente que iba a dar un discurso, que tenía una palabra. Recuerden que los griegos en aquel tiempo cultivaban el cuerpo, se preocupaban mucho de la alimentación. Hasta el día de hoy la filosofía griega sigue afectando todo el mundo con tener un cuerpo bonito, saludable, musculoso como su pastor. Todo eso. Yo hablo por la fe, ¿no, hermano? Todo eso también está en nuestra sociedad. Es bueno hacer deporte, es bueno comer bien. Así como usted invierte en pagar un buen gimnasio, ¿cierto? O se compra una máquina en la casa. Hermano, comer bien, tener una dieta saludable es caro, ¿sabía? Es caro. ¿Quiénes tenemos hijos y queremos comprarle la colación saludable? Ay, Dios mío, Señor, cómete el Super 8 por hoy día nomás. Cómete el Super 8 nomás. Es caro. Pero la gente cuando cuida su cuerpo, cuida su apariencia, cuida su salud, que es bueno, no es malo, lo peligroso sería que tú procures ocuparte más en lo superficial y no en lo espiritual. Eso sería, escúchelo bien, y se lo voy a decir con anestesia, lo voy a poner con anestesia para que no le afecte tanto. Se podría convertir en una idolatría a su propio cuerpo y a su propia persona. Mire, es una línea muy delgada de tener la buena responsabilidad y la conciencia de cuidar el cuerpo, que se te marquen algunas cositas, acá está bien, se viene el verano, está bien, un verano digno, algunos dicen, está bien, pero pasar de ahí a tener un buen estado de salud, un cuerpo bonito, está bien, de pasar a idolatrarte. De pensar que eres la única Coca-Cola en el desierto. Y de que pensar que tienes aún 35 cuando tu carnet dice que tienes 65.
¿Sabe el apóstol Pablo? Y no me quiero detener acá tanto, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que está en una cultura helénica, que los griegos ya estaban haciendo pesas, estaban ahí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, el ejercicio corporal no es de mucho provecho. Ejercítate en la piedad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y mi pregunta es, y al que le caiga el sombrero, que le caiga nomás, ¿cierto? Esto no es un palo, es un sombrero, ¿ya? Usted que invierte tiempo en una buena alimentación, fitness, usted que va al gimnasio, usted que paga mensualmente, está suscrito, está bien, le felicito. ¿Cuánto tiempo usted invierte en buscar al Señor? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a esta palabra que es nuestro alimento espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicamos para congregarnos? Porque algunos van 3 veces al gimnasio, no miro a nadie, 3 veces al gimnasio, pero se congregan 1 vez al mes. Entonces hay algo extraño acá, entre risa y entre como que irónico el pastor, pero digamos las cosas como son. Así como tú procuras estar bien físicamente, por sobre ello, porque el cuerpo se va a deteriorar, este envase se empieza a envejecer, todo se cae. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Todo se cae, pero el espíritu, como dijo el apóstol Pablo, se va renovando día tras día, aunque el hombre exterior se desgasta. Aunque el hombre exterior se desgasta, al pasar los años tu espíritu debiera estar más vitalizado, musculoso espiritualmente. ¿O no? Yo conozco viejitos, pero apenas caminan, pero tienen una fortaleza de espíritu extraordinaria. Al apóstol Pablo lo miraban con menoscabo. ¿Por qué? Porque dicen que alguno era bajito de estatura. La palabra Pablo en el griego significa pequeño. Pequeño. Eso significa la palabra Pablo. Además, algunos dicen que era peladito. No mira a nadie. Todos los peladitos son reungidos por el Señor. Quiero decirlo para quedar bien con los peladitos, por hermano. El tono de voz del apóstol Pablo, me imagino que era como de pitito, así. Sí, de hecho el texto lo dice, lo voy a ir leyendo. Entonces, la fortaleza que tenemos que derribar es el menosprecio al liderazgo. Voy a leer el versículo 7 nuevamente. Mira las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, porque ellos decían, los maestros judaizantes, que ellos eran del Señor, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, parece que uno era el que estaba ahí como afectando el testimonio de Pablo, así también nosotros somos de Cristo también. Somos de Cristo también. Versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. El apóstol Pablo, cuando comienza a hablar acerca de esta fortaleza, ¿sabe cómo Pablo la empieza a derribar? Escúchelo bien, con una defensa. ¿Y cuál es la defensa? La defensa no es como lo hace el mundo cuando alguien te ofende, porque el mundo, ¿cómo actúa ante una ofensa? Ofende también, ¿cierto? Cuando alguien te va denostando y te dice en el trabajo, tú no serví, eres incompetente, en cambio yo sí sé, tengo más tiempo en el trabajo. ¿Qué es lo que hace el hombre en su vanidad, en el orgullo? Le pone todos sus títulos, le pone toda su competencia para decir que tú no vales nada. Esa es la dinámica, esa es la forma en que el mundo derriba la fortaleza, a través de la envidia, a través de hablar mal de la persona, pero en el reino de Dios no es así. El apóstol Pablo no cae en el juego de hablar mal de la esposa del falso maestro. El apóstol Pablo no cae en el juego de denostarlos y avergonzarlos públicamente. Pablo en el espíritu, me gusta cómo derriba esta fortaleza
A él lo están menospreciando, a él lo están cuestionando. Pablo defiende de esta manera. Pablo habla que su autoridad no es impositiva, no es un déspota. Pablo dice que el apostolado que él tiene no es para crear en la iglesia una plataforma y él ser famoso, no. Pablo dice que su autoridad no es para destrucción, sino para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es una de las formas que nosotros podemos decirle a aquellos que te cuestionan tu vida cristiana? Porque tal vez usted dirá, esta parte de esta fortaleza no es para mí, porque yo no soy líder de la congregación, no soy pastor, no soy apóstol. Escúchelo bien, usted y yo somos un referente en todo lugar donde nos encontramos, en el trabajo, en la familia. En todas partes siempre te van a criticar tu vida espiritual, te van a buscar el mínimo error para agrandártelo y para sacártelo en cara y para decir, tú eres un falso. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? El apóstol Pedro dice, si ustedes van a padecer, ninguno padezca como malhechor, sino que padezca dando gloria al Señor, teniendo una buena forma de vivir. Estoy parafraseando. Nadie hable mal de usted con justa razón. Porque a veces, hermanos, seamos honestos, a veces con justa razón la gente habla mal de nosotros por el mal testimonio que damos en los lugares donde nos encontramos. No tapemos el sol con un dedo, seamos honestos, ¿cierto? La gente en el mundo es despiadada. La gente en el mundo busca el error del evangélico para hacerlo voz populi, como el diario La Cuarta, ¿se acuerdan de esos tiempos? Pastor evangélico con letras rojas. Es que el mundo está gobernado por Satanás y Satanás es acusador. Pablo ocupa esa autoridad no para destruir, no para enseñorearse de los hermanos de Corinto, sino para edificar. El liderazgo de un ministro, de un pastor, de un padre de familia, escúchelo bien, de un padre de familia, porque usted es un líder, un referente, una autoridad en su casa, en el trabajo, en cualquier parte. Todos somos, entre comillas, un líder, ¿cierto? No es para que usted ocupe la iglesia, la familia, el grupo como plataforma y usted ser el gran hombre de Dios. Es al revés. La pirámide del mundo es así, la punta está arriba y abajo está la base. Eso se llama autoritarismo. No, es al revés. En el reino de Dios la pirámide es la punta hacia abajo y la gente está arriba. ¿En qué aspecto? Que uno es un pilar que sostiene el edificio. Es un pilar con otros hermanos líderes que sostienen una congregación. Nadie puede ocupar la iglesia del Señor para hacerse famoso, para lucrar, para que la gente lo admire. Jamás. Usted debe considerar que esa persona es un gran referente. Jamás. Pablo dice, mi autoridad es para edificar, para sostener a los hermanos. Usted ha de sostener a su familia, a sus hijos, porque está como base. Usted no ocupa a su hijo para hacer usufructo de sus recursos. No, es al revés. Es al revés. Pablo se defiende indicando que tiene valentía y Pablo no es de lo que andan hablando por al lado. Pablo no anda hablando y no anda diciendo a los discípulos, oye, ¿te fijaste ese judío que anda hablando mal de mí? Tú supieras las yayitas que le conozco. No, Pablo no entra en el cagüín, porque esa es la debilidad del chileno, del latinoamericano. Hablan mal de ti, ¿qué es lo que haces tú? También hablas mal de la persona. Están cagüineando de ti, tú también lamentablemente caes en el juego, pero sé que acá no pasa, ¿cierto? No. Escúchanos, Señor, te rogamos. Versículo 11, me gusta lo que Pablo dice.
Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por las cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes. ¿Cómo derribas tú a aquel que esa fortaleza de rabia, de impotencia, de que la gente esté hablando mal de ti, diciendo, dígale a tal persona que tal día yo voy a hablar con ella? ¿Cómo derribas la fortaleza de aquellos que tienen envidia, de aquellos que están murmurando acerca de ti, tu familia, tus amigos, tus vecinos? ¿Cómo lo derribas? Pablo lo dice. Dígale a tal persona que así como lo estamos diciendo por WhatsApp, por palabras, lo vamos a hacer presencialmente. Los conflictos no se resuelven por WhatsApp. Pablo ya tenía un WhatsApp en aquel tiempo, ya escribía Pablo. El WhatsApp era las cartas. Pero Pablo dice, yo lo voy a confrontar y lo voy a enfrentar, porque es la única forma que la fortaleza del cagüín, de la rabia, porque es una fortaleza peligrosa, se derribe. ¿Me está siguiendo? Y Jesucristo habló de esto. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Dilo primeramente al pastor. No, no dice eso. Háblalo con el hermano directamente. Y si no te escucha, ¿qué tienes que hacer? Solicita testigos. ¿Quiénes son los testigos? Generalmente somos los pastores, que intervenimos ahí, escuchamos las dos versiones. Escúchalo bien. Cuando usted me cuenta algo de alguien, van a tener dos respuestas. Primero, le vamos a decir, ¿usted habló primero con la persona? Y segundo, le vamos a decir, ¿te parece que oremos por la persona? ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarle a la gente a derribar sus fortalezas. Y lo dije el domingo pasado, y fue polémico. ¿Cómo actúa el evangélico, el canuto, el común? Tengo un problema con Belén, me voy de la iglesia. No hay amor. Y me voy a otra congregación. Y después llego a otra congregación, tengo un problema con el pastor, nunca lo conversé con él, me voy de la congregación. Y las fortalezas y los ladrillos se acumularon en Puente Alto, se acumularon en la Florida, se acumularon en el sur de Chile. Han pasado años, ladrillo, 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 ladrillo. Siendo que la escritura es tan práctica, el apóstol Pablo dice, dile a esa persona que hablaré y la confrontaré. Tiene algo pendiente con una persona antes que termine el año. Escúchalo bien, antes que termine el año. Derribe esa fortaleza. Comienza el año 2025 con una planicie, con el río del Espíritu. Comienza el año 2025, evalúese. Hermano, he hablado de 15, esta es el número 15, fortalezas. Por favor, lo único que yo le pido es que la palabra no le entre por aquí y le salga por allá, porque uno como pastor conoce el estado de la oveja. El pastor sabe, por ejemplo, quiénes están conviviendo y aún no se casan. El pastor lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que prontamente ordenes tu situación. El pastor sabe que hay un hermano que tiene a veces un problema con el otro hermano. ¿Qué le pido antes que termine el año? Por favor, habla con tu hermano. Habla con tu tío, con tu familiar. Por favor, hazlo. El pastor sabe también, más que el pastor, el Señor, que algunos están en yugo desigual. Aún no se casan. No se case sin antes esa persona se convierta al Señor. Y no espere 20 años orando y usted va a estar. No. O se convierte pronto, pero de verdad, fruto genuino, o termine su relación. Es preferible, escúchelo bien, querida hermana, querido hermano, es preferible llorar un mes que llorar toda la vida. No, si en el camino arreglo la carga. No, si en el camino ahí yo me arreglo, si el Señor lo va a tocar. Qué bueno que tenga esa fe.
Pero la fe, escúchalo bien, la fe tiene un principio, la palabra. Yo no puedo decir tener fe en algo que la Escritura no me lo respalda. Eso es una presunción. Pablo, ¿de qué forma derriba también una fortaleza que es el menoscabo a su ministerio y a su persona? Que Pablo no se compara con ningún líder y no tiene competencia con nadie. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no somos como en el trabajo, en la pega, donde ahí la gente, como en la selva, ahí, ¿quién es el mejor profesor? ¿Quién es la mejor educadora? ¿Cierto? ¿Quién es la mejor? No, en el reino de Dios aquí nadie compite quién canta mejor, quién toca mejor, quién predica mejor. Al contrario, en el reino de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer las gracias de cada uno y decir, Pastor Carlos, usted es capo en esto y yo reconozco que no lo soy. Reconocer a un hermano Luis que es buen maestro y reconocer en mi parte que yo no lo soy. Así funciona el reino de Dios. Nadie compite, nadie se tiene que considerar mayor que el hermano. Eso dice el apóstol Pablo a los filipenses. Consideren a los demás superiores que a ti mismo. Nada hagan por contienda ni por vanidad. Nadie haga algo en la obra de Dios para hacerse famoso, para demostrar que yo canto mejor, que yo predico mejor, que tengo más años de experiencia. No, nadie haga eso. Esa no es la motivación. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, porque del Señor recibiréis recompensa. Eso dice la palabra del Señor. Y estas palabras pastorales que estoy diciendo traen sanidad a la iglesia, traen orden a la iglesia. Traen orden a su vida espiritual. Porque nos gusta la cajita feliz del McDonald's, la papa frita, la empanadita esa. Que nos prediquen que vas a ser un campeón, que vas a ser un millonario, que... no sé, tantas cosas que nos gusta escuchar. Pero esto nos hace bien, hermano. Es palabra del Señor. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros como pastores no competimos con la iglesia que está ahí al lado, ni con la que está al frente. A todo esto no estamos rodeados de iglesia ahora. Nosotros no competimos. Nosotros trabajamos para el mismo Rey. Cada iglesia con su forma. ¿Cuál es la defensa de Pablo para derribar esta fortaleza? Saber quién soy en el Señor. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Cada uno debe saber, por la gracia de Dios, quién es, qué es lo que tiene y qué puede hacer. Eso es una regla, una medida. Y no es una falsa humildad, sería una falsa humildad decir, soy una garrapata predicando en este púlpito, amado hermano. No puedo decir que soy una garrapata, por hermano. Y dice, oh, qué humilde mi pastor. Y pedí que el perro me rompa el zapato. Háceme un hoyo, ahí, háceme el hoyo. Y predicar así. Bueno, aquí el Señor me ha sostenido en estas necesidades. No, uno tiene que saber quién es en el Señor. Pablo habla de una medida. Hermano, esa medida es cuantitativa. Y Dios, por la gracia de Dios, te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado entendimiento, te ha dado conocimiento, te ha dado un ministerio. Todo eso está dentro de una medida. Entonces, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, se presenta a la iglesia en sus cartas,
Pablo dice, Pablo, apóstol del Señor, siervo de Jesucristo. La medida que el Señor le dio. Pero Pablo nunca ocupa esa medida para creerse más de lo que no es. Porque todo lo que Pablo tiene es por la gracia de Dios. Todo lo que usted tiene es por la gracia de Dios. Hermano, no se gloríe ni por su carrera profesional, ni por los éxitos, ni por su negocio. No se gloríe. Pablo dice, yo me gloriaré no de las cosas logradas humanamente, ni incluso por la gracia de Dios. De esas cosas no, me voy a gloriar en el Señor y de mis debilidades las voy a poner como mi credencial. Estuve hace poco en una reunión de pastores y presentaron a un hermano, un pastor. Y de verdad yo pensaba, qué presentación tan rimbombante. Teólogo de la NASA, ministro intergaláctico, estoy exagerando, hermano. Y yo decía, pero ¿por qué tanta lista? Hermano, hasta el curso de pastelería aparecía ahí, por hermano. ¿Para qué tanto? No basta solamente con decir un siervo del Señor. El apóstol Pablo tiene propiedad para hablar de esto. ¿Sabe cuántos idiomas hablaba el apóstol Pablo? Hablaba más de 3 idiomas. Hablaba el latín porque era ciudadano romano. Sabía hablar con la autoridad en ese idioma. En aquel tiempo, el apóstol Pablo pudo haber tenido el título como de un abogado. Conocía de las leyes. Pablo defendía su derecho como ciudadano romano y no lo defendía solamente orando, clamando, echando demonios. No, él incluso quería interpelar, hablar con el mismo César en Roma. No era cualquier persona que sí, era chiquitito, era pelado, su tono de voz era débil. Y el versículo 10 lo dice, porque la verdad dice las cartas que son duras y fuertes, más la presencia corporal, está hablando de él, débil, y la palabra menospreciable, la palabra que él decía, su tono. Yo hice un curso un taller de locución y por eso, hermano, no. Y en la universidad hice un ramo que se llama Introducción al Periodismo. Y ahí ellos te enseñan a impostar la voz. Entonces, ¿qué nos decía el profesor? Cuando un comunicador tiene una voz así, potente, tiene una buena inflexión en los tonos y otros más asuntos que uno va adquiriendo, la gente decía, vas a captar la atención del público. Es una técnica, lo ocupan los comunicadores. Pero Pablo no tenía ninguna de esas técnicas. Además, Pablo era corto de vista. O sea, imagínate un caballero chiquito, no quiero mirar a nadie, chiquitito, peladito, ciego, y que habla así. Hola, hermanos, le hablo en la autoridad del Señor. Escúchalo bien, Pablo dentro de sí tenía un poder de lo alto, un conocimiento intelectual, era una bomba, pero el envase, que Pablo lo dice a los Corintios en el capítulo 4, un vaso de barro. Y dice, y a Dios le plació que en estos vasos de barro Él depositara la excelencia del poder de Dios, la gracia, los dones, la autoridad. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No se gloríe en su cuerpo, en su físico, en su conocimiento. Gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Recordé al pastor Eduardo Herrera, mi pastor. Él en aquel tiempo, la única red social potente era la radio. Entonces el pastor Eduardo con esa voz así en la radio. Entonces los hermanos y las hermanas decían, oh, qué
¡qué tremendo vozarrón! Y los hermanos curiosos iban a las vigilias porque el que los convocaba por la radio tenía una voz desde el más allá. Y el pastor Eduardo nos contaba, decía, y cuando llegaba la gente por esa voz, empezaban a buscar, ¿dónde está el pastor Eduardo Herrera? Y se subía el pastor Eduardo Herrera, hermanos, ¿él es? Y él lo cuenta así, dice, él es el pastor Eduardo Herrera. Chiquitito, flaquito, él es. Y el pastor Eduardo Herrera decía, qué bueno que ese era el pastor Eduardo Herrera, para que nadie levantara un becerro a su persona. Demos un aplauso al Señor porque Él le ha parecido depositar su gracia sobre los gorditos, los flaquitos, los peladitos, los cieguitos. Bendito sea Dios. Versículo 13. Estamos. No sé si voy a alcanzar a terminar, hermano, me quedan 10:13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. El apóstol Pablo le recuerda a esta comunidad y lo dice con humildad que ellos fueron los fundadores. Pablo fue el fundador de esta iglesia junto a Aquila y Priscila. A veces es bueno recordarle a la gente, oye, ¿se te olvidó quién fue el que te dio de comer, la mano que te dio de comer? Uno jamás debe sacarlo esto en cara, jamás. Pero algunos se glorían en los últimos pastores que tuvieron porque le dieron una plataforma, porque le dieron un cargo. Pero jamás olvides a ese humilde y sencillo pastor, a ese humilde y sencillo hermano que te presentó a Cristo, que fundó en ti la palabra. A veces nos jactamos en aquel último pastor que vino a regar. Hermano amado, reconoce a aquel que te sembró la palabra y reconoce a aquel que te está regando la palabra. Hay gente que levanta ídolos de pastores en las redes sociales. No hay como mi Dante Gebel. Él es mi pastor, Dante Gebel. Sí, pero Dante Gebel nunca te ha llamado por teléfono para saber cómo estás. Él no sabe de ti. No, pero es que Dante Gebel es brillante, excelente. Yo no me pierdo ningún culto de Dante Gebel. Levantando por ahí pastores de aquí, por allá, porque uno como comunicador puede ser también un hombre mediático. La gente te va a escuchar. En caso mío, no lo digo para gloriarme, sé que hay mucha gente que me escucha de varias partes, pastores que me escuchan. Pero yo tengo que mantener mis pies bien aterrizados. Pablo lo dice ahí en el versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo, los primeros. Y ustedes se están gloriando en estos falsos maestros que le están hablando bobadas. Yo siempre recuerdo y honro siempre a los pastores que me han enseñado la palabra. Al pastor César Lara, él sembró en mí la palabra, me presentó el Evangelio. Pastor César Lara. Pero también honro a aquel que regó la palabra, el pastor Jorge González. Y siempre en todo lugar hablo del que me plantó la palabra como el que me la regó. Pero también hablo de quienes me la regaron en el instituto bíblico. Honro sus nombres y sus memorias. Porque, escúchelo bien, porque la plantación es de corto plazo, de corto tiempo, pero el que riega y la acción de ser regado es constante. Uno planta un árbol una sola vez, pero tú lo riegas siempre. Honra a quienes le sirven. Honra el liderazgo que usted tiene acá. No somos los mejores. Y es bueno que lo reconozcamos.
Escuche el consejo incluso de aquellos que están en su ministerio. Le hablo a los líderes, a los pastores. Nosotros no lo sabemos todo. Por eso Dios nos pone como un cuerpo. Hay diferentes miembros. Hermano, el pastor Sergio no sabe todo, pero usted tal vez sabe cosas que yo pudiera adquirir. Por favor, dígamelo. Y no es una falsa humildad, es una necesidad de complementarnos con los miembros del cuerpo de Cristo. Así funciona la iglesia. Usted tiene algo que dar, usted tiene algo que enseñar. Si usted ve una falencia en su líder, en el pastor, en alguien, por favor, si usted tiene la capacidad, no caiga en menoscabar, como lo estaban haciendo con Pablo. No caiga en hablar mal del hermano. Oye, el hermano es desafinado para cantar. Pero si tú sabes cantar, habla con él y enséñale. Enséñale. Pablo dice que su crecimiento no es particular. Pablo dice que el crecimiento de la fe de los corintios es su crecimiento. Y eso me bendice tanto. Hermano, todos debemos crecer iguales. Esta mano tiene el mismo tamaño que esta otra mano. Todos debemos crecer. Pablo, lo quiero leer, más que explicar, lo quiero leer porque es la palabra del Señor. Versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, conforme a nuestra regla. Así como crece usted, yo también crezco con usted. Y si su pastor crece en gracia, en conocimiento y en honra, usted también tiene la misma honra. Cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo es honrado. Póngase feliz cuando un hermano cante mejor que usted. Póngase feliz cuando hay un predicador que predica mejor que usted. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a aprender del que lo hace mejor que usted. Va a aprender. Vea el vaso medio lleno en favor de usted. Véalo así. No, dale con la cuestión. Sí, predica bonito, pero... Oh, con ese pero, hermano. Veo que Pablo dice que es el Señor quien honra a su siervo y quien es... Él habla bien de sus siervos. Pablo no espera que la iglesia lo alabe. Porque para derribar la fortaleza de personas que denostan tu vida espiritual en el ministerio, en la iglesia, en tu trabajo, no espere, no haga un sindicato para defenderte. No hagas un sindicato para decir, ya estamos de acuerdo, van a decir que soy un buen predicador. Ya, todos estamos de acuerdo, van a decir ya. Versículo 18. Porque no es aprobado, 10:18, segundo a los Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si va a aplaudir, denle un aplauso al Señor. Dios da testimonio de sus siervos y usted considere este término siervo no solo como el pastor. Usted es un servidor del Señor. Usted es una servidora del Señor. ¿Quién es el que le pone el pecho a las balas por usted? Es el Señor. ¿Quién es el que da testimonio de usted? Es el Señor. La Escritura dice que tu boca no te alabe, sino que la boca del extraño te alabe. Usted no tiene que andar diciendo ni defendiendo todo lo que usted sabe, lo que ha hecho. No, tranquilo. El mismo Señor dará testimonio y usará a las personas para dar ese testimonio. ¿Quién es usted? Hermano, en esta vida cristiana todos hemos tenido altos y bajos. Todos hemos cometido aciertos y desaciertos. Pero por favor, retenga lo bueno de su hermano. Y no nos quedemos con el, sí, es buen predicador, pero esos pero déjenselo al Señor, porque usted no es juez de su hermano. Y si usted es espiritual, como dice la Biblia, si sorprenden a alguien en una falta, ¿qué hace un espiritual?
lo restaura con espíritu de mansedumbre. El espiritual es aquel que tiene una medida, una madurez que va creciendo en el Señor. Un inmaduro, ¿quién es? Generalmente un carnal que habla mal del hermano. Y me gusta que el apóstol Pablo en esta defensa, él presenta su currículum. Y aquí viene el currículum, hermano. Pablo tenía para pisotearlo a todo esto. Oye, ¿quién como Pablo, el gran abogado del momento? Pablo podría haber ocupado todo su conocimiento para avergonzar a estos falsos maestros. Pablo dice, ellos dicen que son judíos. Bueno, yo soy de tomo y lomo judío. Vengo de la tribu de Benjamín. Estudié en las mejores universidades de aquel tiempo con el gran doctor Gamaliel. Permítame un poco de locura, ironía, dice el apóstol Pablo. Pero de ninguna de esas cosas yo me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice posteriormente a la iglesia de Filipo. Cuántas cosas que yo consideraba como ganancia, mi currículum profesional, mi trabajo, mis estudios, mis logros, mis títulos, todo eso lo considero como estiércol, como basura, como excremento, con tal de conocer a mi Señor y a Cristo. Esa es la gran defensa. Pero hoy vivimos en una sociedad donde todo te miden por lo que tú conoces, por tus estudios. El mundo es así, tiene una balanza el mundo. Y te ponen en balanza, la gente te pone en balanza. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde viví? ¿En qué comuna vives? La gente estigmatiza. A Jesús le pasó lo mismo. Jesús, cuando se acercó a los primeros discípulos, había un hombre llamado Natanael, que este era un hombre pudiente, elocuente, poderoso en dinero. Estaba sentado debajo de una higuera. ¿Sabe qué significaba para Israel que un hombre estuviera sentado debajo de la higuera? ¿Sabe lo que era mostrar esa acción? Prosperidad. Y cuando Jesús va y se acerca a Natanael, lo presentan a Jesús. Yo me imagino a Jesús sencillo con su, no sé, con su chalita, no hippie, algunos se lo imaginan hippie. Va así, tranquilo, piola. Y Andrés le dice, él viene de Nazaret. Y este que tenía la papa en la boca, así, lo queda mirando, de Nazaret, ¿ha de salir algo bueno? ¿De la población marginal va a venir alguien de parte de Dios? Él, pues. ¿Y cuántos no vienen de poblaciones marginales? Se le olvida, hermano, que algunos venían de poblaciones marginales. ¿Algunos se le olvida? Que tomaban leche, como yo también tomaba leche en el colegio, esta leche con vasos de plástico. ¿Cuántos tomaron de esos galletones, comieron esos galletones? Somos todos de la bola, hermano. ¿Qué va? ¿Qué va? Y Dios te bendijo. Te dio la capacidad de emprender. No tenías ni una para pagar la universidad, Dios te proveyó. Y hoy miráis, no, hay reunión de jóvenes en la población de ahí. No, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Se te olvida tu origen? El currículum del apóstol Pablo es extraordinario. Este es experto en ocupar una figura literaria que se llama la ironía, pero usándola correctamente. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 18.
puesto que muchos se glorían según la carne, porque así lo hace el mundo, ¿no? El mundo se gloría según la carne. Y espero que en la iglesia nadie se gloríe ni por su título universitario, ni por carrera profesional, ni porque usted vive, como dijo un hermano, un día le preguntamos, ¿usted, hermano, en qué comuna vive? Y el hermano vivía en Puente Alto, pero no quería decir Puente Alto. No, dijo, yo vivo de Tobalá para arriba. ¿Y qué? Puente Alto es lo mismo, ¿no? Di Puente Alto. Si Tobalaba no es, no le digo por usted, hermano Andrés. No, yo vivo en Las Vizcachas. Está bien, pero es Puente Alto igual. Es Puente Alto. Y Dios bendiga a todos los que viven en Las Vizcachas. ¿Cuántos viven en Las Vizcachas acá? No viven. Seguimos la Pobla, hermano. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pablo está ocupando una ironía. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo que vosotros sois cuerdos. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo estos? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y ponga atención desde el versículo 23 hasta el versículo 29, todo lo que Pablo muestra en su currículum. Y es lo que dice Pablo. Pablo dice, estoy resumiendo, estuve en trabajos abundantes. Si ustedes cuestionan mi apostolado, bueno, quiero decirles que mi único currículum para presentarse delante de los que me cuestionan, que he trabajado en la obra del Señor. He trabajado en la obra del Señor incesantemente. He estado en todas. En todas he estado. En azotes, en cárceles, apedreado, en naufragio, peligro de los ríos, de los ladrones, peligro en la ciudad, peligro en el mar, en el desierto, peligro de los falsos hermanos. Peligro en desvelos, en hambre. Este apóstol no calza con los de ahora, parece. Porque ellos hablan lo contrario. Falsos apóstoles son los de ahora. Nadie es un apóstol en este tiempo si no tiene un encuentro con el Señor visiblemente y no padece lo que este apóstol Pablo padeció. Hoy los apóstoles de ahora son todos holgados ahí, abanicándose, hacen un imperio de iglesias con iglesias más chicas que no tienen personas jurídicas. Ya vente para acá, yo soy tu apóstol, yo soy tu padre. ¿Es la verdad o no? Y ellos y les gusta que le digan papá. ¿Y la mamá? Sí, son así. Y cuando llegan, tienen un sillón ahí. Ni el presidente está tan acomodado. Un sillón ahí. Yo recuerdo una vez, hermano, yo he visto esto. Fuimos a una reunión de pastores. Y había un salón VIP, tal cual, decía salón VIP. Y todo el templo era el salón nomás. Entonces los pastores íbamos con la iglesia, con nuestros hermanos. Íbamos a ese evento, magno evento. Entonces está el salón VIP y viene un hermano y me dice, Pastor Sergio, lo están esperando hace rato para que vaya al salón VIP. Y yo dije, ¿qué? Yo vengo con mi hermano, entonces vamos a ir todos. No, la oveja ya, el siervo acá. Con todo respeto, dígale por favor al pastor, o vamos todos o no voy. Es que esa debiera ser lo normal. Los pastores en medio de las ovejas. Aquí no hay ningún grupo VIP. Aquí todos somos uno en Cristo.
Aquí hay profesionales, hay obreros, aquí hay gente intelectual, gente tal vez que no tiene su enseñanza básica, pero todos somos uno en Cristo. Comemos todo del mismo plato, todos comemos del mismo plato. Es verdad, a los pastores hay que honrarlos, pero es una honra con minúscula. Déjenme con los hermanos nomás. Nos pasó una anécdota, porque en nuestra iglesia es así. Mi esposa fue a una reunión de mujeres, fueron todas las mujeres a confraternidad, lleno de mujeres. Y también había una sala VIP para las pastoras. Entonces, como los hermanos acá están acostumbrados a estar con nosotros comiendo con todo, con Cindy nos sentamos ahí, nos sentamos acá, nos sentamos ahí en cualquier parte. Entonces, dijeron ya, todas las pastoras pasen al salón VIP. Entonces mi esposa va, toma a la hermana sin saber que era salón VIP y llega con toda la hermana. Todo el pueblo ahí. Y no había espacio para las pastoras VIP. Entonces yo quisiera a mi esposa, es que sabe, pastora, es que es para las pastoras VIP. Son cosas que incomodan, hermano. ¿Cuándo va a llegar el tiempo que la iglesia entienda que esto no es una empresa? Este es el cuerpo de Cristo. Y todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Pastor Cagüinero, ustedes. El versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Aleluya. Pablo no entra a pelear como ellos pelean. Pablo no llega con la choreza que ellos llegan. Pablo mantiene su integridad. Y Pablo ocupa su currículum para decir, esto es lo que he hecho. Cuando usted presenta un currículum, un trabajo, usted le pone color, ¿o no? Si usted era el que barría, usted le pone, no sé, que tenía una escoba galáctica, le pone color a la cuestión. O sea, no puede quedar menos. Pero Pablo se tira al suelo. Y no es una falsa humildad. Pablo dice, esto soy. Por favor, yo lo único que le pido es que respete a los líderes y a los pastores y a los hermanos que están en medio, como dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, que consideremos a los que trabajan en medio de nosotros, que los tengamos en alta estima por causa de su trabajo. Respeta a todos los hermanos que hacen una labor acá, respételo, por favor. El hermano que está en la puerta, respételo. El hermano que hace el aseo, los hermanos de multimedia, los hermanos del sonido, ténganle respeto, estímelo. Si usted está agradecido porque hay un buen sonido como hoy día, gracias, Aarón. Gracias también a los muchachos, a Connie, a todos, a Felipe, muchas gracias. ¿Sabe cómo se demuestra el agradecimiento? No solamente diciendo gracias. Una Coca-Cola, a todo esto no sé si les pasaron las Coca-Colas que les pedí. ¡No! ¿Y dónde está el agradecimiento? Le dije a una hermana que le subiera Coca-Cola. Ya, por hermana. Porque el agradecimiento se demuestra con hechos concretos. Si usted estima a un hermano y le da gracias a Dios porque el hermano lo ha bendecido, cantando, tocando un instrumento. Gracias a Dios, Carlito, por el tiempo que has tocado la guitarra, solo tocando la guitarra ahí. Dios te bendiga, Carlito. Te amamos, Carlito. Dios bendiga a los hermanos diáconos que han estado ahí. Llegan los primeros en irse, primero en llegar, los últimos en irse. Lo digo bien. Dios bendiga a todo el equipo multimedia, a los diáconos, a los pastores, a los líderes, a los maestros discipulados,
Dios bendiga a todo hermano que anónimamente ha servido en la obra del Señor. Aquellos que han dado sus ofrendas, sus diezmos. Dios les bendiga. Aquellos que han estado en la red de niños enseñando a nuestros hijos. Aquellos que han ido a evangelizar. Aquellos que van a Paine. Aquellos que hacen una doble labor. 2 veces están en un culto en Puente Alto, después en Paine. Reconozca a los que trabajan en medio nuestro. ¿Qué es lo que hace hoy el mundo canuto fashion? Solamente reconocer al pastor. No, hay que reconocer al cuerpo de Cristo y darle gloria al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria al que vive, póngase en pie. Continuaré la serie el próximo domingo, falta la última, que tiene que ver cómo derribar la fortaleza del orgullo ministerial. Y no mire solamente a los pastores, ministerio significa servicio. Se la dejo ahí. Se la dejo ahí dando ahí la pelota ahí. El próximo domingo, gol. Levante su mano, por favor, un momento. Dele gracias a Dios por la palabra que Él nos ha dado. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Señor, antes que termine el año, creo que tu Espíritu nos ha dado entendimiento. Y tu palabra ha sido como un espejo para mostrar cuáles son las fortalezas que aún no derribamos. Señor amado, te pedimos que antes que termine el año podamos iniciar el 2025 sin fortalezas en nuestra mente. Y cuando hablo de fortaleza, por si alguien no entiende, tiene que ver con lo que te bloquea en buscar a Dios, lo que te separa, esa muralla que te separa de Dios, esa muralla que te separa en ser fiel al Señor, en servirle al Señor. Esa muralla se tiene que derribar. Oh Padre, gracias por tu palabra, mi alma te alaba. Toda muralla que se ha levantado por causa que alguien ha hablado mal de ti, alguien que te ha injuriado, alguien que ha mentido acerca de ti, alguien que te menosprecia. Yo sé que, Padre, eso en nuestro orgullo provoca rabia, rencor, ganas de vengarse. Pero, Padre, líbranos de esos sentimientos. Líbranos de esos sentimientos vengativos, de caer en la misma pelea. Líbranos, Señor, para que haya sanidad en nuestra alma y en nuestro corazón. Si ellos hablan mal de mí, yo los bendeciré. La regla de oro del Señor: al que te maldiga, bendícelo. Al que te persigue, ora por él. Y a tu enemigo, ámalo. Palabra del Señor. El Señor sabe cómo podemos derribar esas fortalezas. Oh, tu fidelidad, Señor.